Trabajo y coach de directivos. José Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Encantado de volver a estar en nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Rolling Stocks. Bueno, José Miguel, sí que es cierto que ahora mismo tenemos esta temática todos los días, podríamos decir, cuando hablamos de la actualidad económica. Tenemos noticias relacionadas con el entorno cripto, bien sean los vaivenes originados por el Bitcoin o el Ethereum, como también conocemos cada día nuevos proyectos o algunas criptomonedas que nos van planteando distintas dinámicas que pueden resultar interesantes cuando las observamos desde un punto de vista de la inversión. Pero claro, antes de entrar en según qué proyectos o antes de aprovechar determinadas caídas para hacer alguna compra, sí que tenemos que tener en cuenta hasta qué punto nosotros vamos a ser capaces de tolerar esa volatilidad. ¿Cómo gestionamos esa volatilidad desde el punto de vista de la psicología del trading? Pues mira, la primera palabra que tú pones en solfa es volatilidad. Lo volátil es algo incierto, que podría o no podría pasar. Eso es algo que al ser humano no le gusta, la incertidumbre. Por lo tanto, ya estamos tocando con un tema que a priori no nos va bien. Volatilidad, incertidumbre, podría o no podría pasar. Esto es la bolsa, esto es el trading. Ahora con las criptomonedas todo esto se ha enfatizado muchísimo más. ¿Qué significa? Significa que esas volatilidades a las que podíamos estar acostumbrados, un 2% baja hoy, mañana nuestras acciones suben un 3%, a no ser que pase algo raro, nos vamos a mover en volatilidades que podemos soportar. Con las criptos no pasa esto. En un día puede caer un 20%, puede subir un 25%, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante es tener claro cuáles son nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Invirtiendo en criptos. ¿Por qué? Porque vamos a soportar situaciones no habituales. Esta volatilidad, ninguno de nosotros estábamos antes acostumbrados a ella, salvo en casos excepcionales. En las criptos es algo que es, si no diario, sí semanal. Por lo tanto, tenemos que tener claro a qué estamos jugando. Y una vez que tenemos claros nuestros objetivos, cuáles son nuestras estrategias. Si no hacemos esto, y podemos ir luego más en profundidad cómo hacerlo, si no hacemos esto, vamos a ir sufriendo todo el camino, incluso si ganamos durante el mismo. Dentro de toda la emoción que supone el estar enfrentados a esa incertidumbre, a esa volatilidad que va anexa a este tipo de activos, nosotros lo que tenemos que tener claro es, de alguna forma, lo más objetivo posible, ¿no? Quitando la subjetividad mediante la pauta de unos objetivos que sean tangibles, que sean factibles, para mantener un poco la mente fría, fijar nuestra cabeza, entiendo, en un punto y de ahí ya ir conformando el resto de nuestra estrategia. Ahora bien, ¿cómo plantearíamos esos objetivos y qué ocurre también si de alguna forma vemos que uno de ellos puede fallar y que podemos no conseguirlo? También cómo nos podemos tomar o cómo tenemos que gestionar ese posible fracaso. Mira, lo has explicado perfectamente desde un punto de vista racional. La mayor parte de las decisiones que tomamos, incluidas las que tienen que ver con bolsa, no son racionales, son emocionales. Por lo tanto, esto que has explicado también, en la mayoría de los casos no sirve. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar muchas cosas que tienen que ver con nuestro modelo mental, es decir, con nuestra manera de hacer las cosas. Lo primero, experiencias pasadas. Si yo vengo de grandes pérdidas en otros ámbitos, voy a ir mucho más cauto. Por lo tanto, voy a ir con más miedo. Segundo, el status quo. Es decir, si yo estoy acostumbrado a hacerlo de una manera, difícilmente voy a cambiar a hacerlo de otra manera. Tercero, el miedo a fallar. El miedo a fallar. Bien que me puedo meter en el mundo de las criptomonedas, pero ¿y si fallo? ¿Y si pierdo una cantidad de dinero importante? ¿Qué va a pasar? Por lo tanto, todas estas cosas tienen que ver con la parte emocional. ¿Cómo somos capaces de cambiarlas, de llevarlas a la parte racional? Hay varias cosas. La primera es clara, lo decíamos, tener un objetivo y tener unas estrategias. Otra de ellas, sin ninguna duda, es búsqueda de información, pero no información de una fuente o no de información de un foro al que estamos acostumbrados a acudir,
No, información de diversas fuentes. Si puede ser de varios países, si puede ser en varios idiomas, para tener una idea más clara de cuál es el riesgo que estamos corriendo y de cómo minimizarlo o reducirlo. Por supuesto, lo que vamos a hacer es empezar a tomar nuestras propias decisiones y tener claro que somos capaces, una vez que tenemos la información y el análisis, de tomar esas decisiones. Tenemos que ser capaces de admitir nuestros errores. Y sobre todo cuando tenemos miedo a fallar, lo que nos pasa es que no queremos admitir el error, porque si admito mi error, los demás van a pensar que no sé o que lo he hecho mal, y eso, pues de alguna manera, afecta a mi ego, a mi autoestima. Con lo cual, tengo que ser consciente de que a veces puedo cometer errores, pero que voy a tener un plan B o una estrategia B por la que voy a ir. Por supuesto, delegar en profesionales siempre va a ser una ayuda. Es decir, hay una serie de cosas que podemos hacer. ¿Para qué? Para no quedarnos en el status quo o en la experiencia pasada, sobre todo si esta no nos ayuda. Entiendo, por tanto, que claro, tenemos que recabar toda la información posible también para quedarnos tranquilos, estar seguros de que estamos bien formados. De todas formas, nunca vamos a estar exentos de ningún tipo de riesgo, por mucho que nosotros nos fijemos unos objetivos, por mucho que nosotros estemos bien formados, porque al final nos adentramos en un entorno que es totalmente enemigo, ¿no?, por así decirlo, porque al final sí que sabemos que los riesgos van a existir sí o sí, por muy bien que tengamos en nuestra cabeza amueblada. Entonces, ¿cuáles serían las principales claves, los principales tips que tú aportarías, José Miguel, más allá de lo que hemos mencionado, para decir, vale, los riesgos están allí, es posible que igualmente tengas momentos de temores, tengas momentos de dudas, tengas ganas de dejar atrás todo esto, pero ¿cómo podemos saber que el camino que estamos siguiendo es el adecuado? ¿Qué puntos debemos tener, por así decirlo, de anclaje, ¿no?, para nosotros aferrarnos a lo que nos hemos estipulado, a esa estrategia que nos hemos planteado? ¿Cuándo podemos decir, me he equivocado en mi estrategia, tengo que dar un paso atrás, o decir, no, lo que estoy haciendo está bien, pero tengo que tener esos puntos de tranquilidad? Muy bien, Marta. Lo explicas perfectamente. Lo primero de todo, en algo tan volátil, tan desconocido para la mayoría de nosotros, yo nunca me jugaría mis ahorros de futuro, mis ahorros para mis hijos, para esas cosas que me son necesarias. Es decir, si yo decido jugar a cripto, lo que voy a hacer es qué parte del dinero podría asumir, perder sin gran problema. Eso es lo primero que voy a hacer. En algo tan volátil y tan desconocida para la mayoría, porque se habla de los mineros, se habla de la minería, pero cómo se minan, cómo se queman monedas. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de qué se está hablando. El blockchain, la cadena de bloques, ¿de qué estamos hablando? No lo sabemos. Sin embargo, nos dejamos llevar por todo el marketing, por toda la cosa de ahora ha subido un 20, se pueden ganar muchísimo dinero. Lo que decía la anterior persona que entrevistabas. Sí, tú puedes ganar mucho dinero, pero cuando está en la caída normalmente no vendes. Y normalmente no vendes porque no te gusta el cambio. Entonces, lo primero es no jugarte aquello que puedes necesitar en los próximos 6 meses o en el próximo año. Segundo, si te pones un objetivo y una estrategia, lo sigues. Lo sigues a pies juntillas. Es decir, bueno, pero voy a esperar, no vaya a ser que, y si se da la vuelta, porque una de las cosas en las que puedes caer es que acabes confirmando aquello que quieres, aquello en lo que crees. Es decir, oye, no, pero voy a esperar a ver si se da la vuelta, pero si luego, y entonces pierdo. No, si tú tienes un objetivo y una estrategia, la sigues. Y si tu objetivo y tu estrategia es que cuando esté en esta cifra vas a dejarlo, ahí lo vas a dejar. Hay un estudio que se hizo con una serie de personas en las que le daban 2 opciones. El punto de partida era, tienes 2.000 euros en tu cuenta. ¿Qué prefieres? ¿50% de posibilidades de perder 300 euros y ganar 500 euros? ¿50% de posibilidades? ¿O pierdes 300 o pierdes 500? O a otro grupo se le preguntó de otra manera. Tienes los mismos 2.000 euros, ¿qué prefieres? ¿50% de posibilidades que se te vaya a 1.700 o que se te vaya a 2.500? La mayor parte de las personas eligieron la segunda opción. ¿Por qué? Porque la primera partía del cero. Perder 300 o ganar 500. Es decir,
había un juego de puedo perder 300 o puedo ganar 500. Pero perder 300 era más importante. Sin embargo, en la segunda sí que te daba el impacto financiero real. Me puedo quedar en 1.700, pero puedo irme a 2.500. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Lo que nos dice es que debemos ser capaces de mantener nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es ganar 2.500 con las criptos, ese es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es perder hasta 1.700, en 1.700 nos salimos. Y a lo mejor dentro de un mes volvemos a entrar o dentro de 2 meses. Pero si no cumplimos esto, acabaremos creyendo todo aquello de, bueno, se dará la vuelta, esto ya ha pasado antes, y podremos acabar perdiendo mucho dinero. Por eso es tan importante el primer paso, jugarte únicamente el dinero que no vas a necesitar en los próximos 6 meses, un año, en criptomonedas. Pues nos quedamos con esa dinámica, sobre todo con la importancia, José Miguel, de mantener ese objetivo muy claro para también saber afrontar mejor todas las turbulencias, ¿no? Porque al final sí que es cierto que nosotros hablándolo desde aquí parece que es muy sencillo fijarnos un objetivo y ser acordes, consecuentes con nuestros actos en base a ese objetivo, a esa meta fijada, pero luego cuando estamos en el día a día eso resulta mucho más difícil mantener la mente fría, así que nos apuntamos todos esos tips para al menos nosotros ser capaces de en algunos momentos mantener cierta distancia de lo que está ocurriendo, también mantenernos distantes de todo el ruido del mercado, que eso tampoco favorece nada, poner la mirada en ese punto dentro del marco temporal del horizonte que nos hayamos marcado para poder seguir toda nuestra estrategia. José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Marta, un placer como siempre, chao.